Panolti Nikniwam, vamos a empezar a trabajar con la pulserita de protección que vamos a utilizar en nuestras prácticas con la abuelita Coyol Shauki. Bien, necesitamos darle primero nosotros 13 vueltas de esta parte del dedo gordo, que sería el dedito, ¿verdad, meñique? Este dedito gordito representa el fuego y el aire, ¿no? Para ello vamos a darle una vuelta. Haremos la plegaria Asipactli y como Teochihualis. Teochihualis es tu protección, tu ayuda, tu empoderamiento. Y como Teochihualis no hueyitahtzin, tonacatecutli, tonacasihuatl, tehuatzi xinechonpalewi, tehuatzi como yekmatzin, tehuatzi como teo nehnemilis, manicompeualtin tequitzintli, y que icaín sipac. Con tu protección, mi honorable abuelo, energía masculina y energía más femenina, con el abuelo Sol y la abuelita Tierra, le pedimos que nos ayude a protegernos, que empodere esta energía, que nos ayude a proteger nuestro trabajo, nuestra conexión que queremos realizar. Tenemos uno. El siguiente. Y como yekmatzin tehuatzin no huitahtzin, quetzalcoatl, tehuatzin xnech ojuinehnemitihtin, tehuatzin xnech macanotlahtoltzin, tlen nehua canimonemitis, tlen nehua icaniyecnemis, tlen nehua nicahsicamatis, uan nictlamachilismatis, que nunca chicuali nuntequitis, paín nonemiliscayo. Con tu protección, con tu permiso, mi gran abuelo serpiente hermosa, que vibra en nuestro ser interno, nuestro gran abuelo Yehyecatl, el gran abuelo viento, aire, que nos das vida y nos das muerte en esa dualidad. En este trabajo te pido que me des entendimiento, comprensión de la vida entre lo material y lo espiritual y lo nahual, pero también te pido que me ayudes a visualizar mi camino, hacia donde tengo que caminar este sendero lleno de retos, de trabajo arduo, pero sobre todo de satisfacciones que necesito trabajar. La siguiente vuelta le damos la plegaria a Tepeyolotli. No hueytahtzin tehuatzin Tepeyolotli, xinechmititi, ohtli canun caninehnemis, campanonemiliscayotzin, campanimomanowis, tehuatzin xictlapo no yelchiquihcali, tehuatzin xictlapo no islachaliscayotl, tehuatzin xictlapo no yolo campa huelis, ni mojuinehnemitis, ni asis campa tehuatzin tica, pampa tehuatzin tica, panin, panochi no tlacayo, incali ni mitzmactilia. Mi gran y honorable abuelo, espíritu de la montaña, eres el mismo camino que yo necesito caminar. El día de hoy te pedimos que nos puedas empoderar, que tú puedas protegernos a través de esta herramienta, que tú puedas contener esa energía interna que no he conocido, porque tú vives en este cuerpo y en todos estos portales que tengo, como esta gran casa con la que cuento. La siguiente le vamos a ofrendar a Huehuescoyotl, el protector del Tonalicuespali, la lagartija. No hueytahtzin tehuatzin, Huehuescoyotl, xinechmaca no tlamachiliscayo, xinechmaca no islachialis, campanimojuinehnemitis, paín, ohuixochahuiactzin, intemachtili, inmomachtili, campanehua
nik neki ninemis. Tehuatzin no huitatzi huehuecoyotl. Xinechkawili maninemi ken cuetzpalin. Manicuicatl panilhuicatl. Huaiki noiki manictemuin. Tonal tlamachiliscayotl painto tlalticpactzi. Mi gran y honorable abuelo, coyotito sabio, tú que conoces mis anhelos, tú que conoces mis ambiciones de sabiduría, tú que conoces mi hambre de protección, mi hambre de conexión entre el universo y la madre tierra. Te pido que por favor, con esta protección que yo estoy elaborando, me enseñes a caminar en armonía, como tú lo haces, con astucia, con conocimiento, con paciencia, y que a través de este sendero que yo estoy caminando, puedas empoderarme. Vamos con el siguiente. A este círculo lo vamos a empoderar con Coatl, ¿no? Tehuatzin no hueinantzin chalchuitlicuetzin. Xinechuititi maninehnemi, manianehnemi, pain nemiliscayotzin, pain tlaltectli, huapamictlampa. Campa tehuatzin, xinechuitititi mamopatlain, no tlacayo, no tlanemiliscayo, no yol, ohuinemiliscayo. Tehuatzin, xinechititi que ninenemis ken coatl, xinechititi manik, yekmati, que nehua, nikniki ninemis, no hueitatzi, coatl, no hueinantzin, chalchihuitlicu. Vamos con el sexto, que es Miquistl y Tecusistecatl. Tehuatzin nonantzin, Tecusistecatl, tlen tinemi panilhuicatl, cayowali nimisnotza, tehuatzin nonantzin, coyolxauqui. Xinechpaleui pain notlacayuan, pain nomiteyuan, campa xaxamani, campa nonicnequi ninemis, campa nonicnequi nimohuenehnemitis, quehin Miquistl, quehin tecpatl, campa nictequis nonemiliscayo, campa nictequis noxochponcayo, tlen nehua campa capactli cachicuali ninemis. Tehuatzin notahtzin Miquistli, xnechituiti kenon nicahuas tlen amo nechpaleuia, tlen amo nechuica campa noyolo uan notlamachilis uan nonequilis nikneki nikuicas. Mi gran y honorable, la portadora y el portador del caracola tecocoli, te pido que me ayudes a conectarme con la gran madre de las cascabeles, con el rostro hermoso, con aquella que vive en armonía, con aquella que vive fracturada de sus miembros, desmembrado, la gran madre Coyolxauqui. Te pido que yo pueda transmutar toda esa energía. Te pido que me empoderes, que al momento que yo necesite hacer ese trabajo, pueda yo trabajar en armonía. Pueda yo entender este trabajo nahuálico que estoy realizando. 6. El más importante. 7. Chicome. En este punto vamos a trabajar con Mazatzin, ¿sí? En este círculo que vamos a dar, nosotros ya debemos de tener nuestra cuentita de jade, ¿verdad? Ya sea nuestra cuentita de jade o de obsidiana, yo tengo uno por acá de obsidiana. Esta cuentita le tenemos que anexar en este círculo que le vamos a dar. Por eso yo les recomiendo que esta fibrita lo tengamos que tener aquí. Miren, en el séptimo círculo, aquí
Esto nos representa a nosotros, esta cuentita. Por lo tanto, vamos a pedirle. No goitatzin tehuatzin masatzin ken tikixquita. Ken tehuatzin tikahsikama tikenon nehnemi yehyeka. Kenon tehtecuini tlaltikpa. Kenon nawati tohueitatzin o tohueicoltzin. Tanatiutzin. Tehuatzin tlen tinmotlaloa melauac chicauac. Xitechpalewi. Icamo tonalpalewihquel. Tlalocantecutl. Ken tlalocantecutli tehometicnequitiquimacasque centeunehnemilistli toicniuan. Uan nochtin aquí no quineki tiquimpaleuisque uan timopaleuisque en catosepa. Mi gran honorable Venadito, tú que eres perceptivo y receptivo de toda la información que te rodea, te pido que así como tú vives, que así como tú vibras con el universo, con la tierra, con el aire, con el gran abuelo generador de luz y calor, el solecito, así enséñame ser empático y ser el sustento de los demás. No permitas que mi vanidad, no permitas que mi ego, que mi orgullo me haga elevarme cuando tú me has empoderado. Protégeme de esa enfermedad del egoísmo, de ser engreído cuando realmente no somos dueños de nada. Por ello, aquí te represento. Esto me recordará mi trabajo. Te agradezco infinitamente, mi gran Señor fertilizador, que yo pueda ser sustento de los demás así como tú lo haces. ¿Ah? Vamos con el octavo. Con Toshli. No estás en Tehuatzitochli. Wanonanzi Mayahue. Tehuatzin tisihuatlapahtiquel. Tehuatzin tipahli. Iwan moixnamik sin pahteca. Tehuatzin xinechmaca pahtli panotlanemilis, pahtli ipan noyolo, pahtli ipan nochi nocuecuellos, campanejo aniquinquis, campanejo anixelis, tlamachiliscayot, tlanemiliscayot, tonalojuinomelis, quien tehuatzitihueisto, nehuatzinoiconiqunequimouaninemis. Miek mayesco uno tlamachilis, maniquiecaqui kentochtli, manictemo nochi tlen tlamatilisli noyolo, uan noyoltona, quitemoa, pa intlalticpatzintli, iua pa mictlampa. Mi gran honorable madre, la señora del maguey, la medicina, tú que eres la primera medicina como madre, te pido que me puedas empoderar, que me puedas sanar, pero sobre todo, que me enseñes el camino de la sanación para que yo pueda sanarme de mis heridas emocionales, energéticas, de mis heridas psicológicas, espirituales. Tú que eres la mujer del gran abuelo de la medicina, tú que en dualidad trabajas en armonía con el gran señor de la medicina, Patek, te pido que me puedas dar esa medicina que yo busco para esta enfermedad de la ignorancia que yo tengo. Pero también te pido que me puedas ayudar a sanar a los demás y enseñarles a sanarse ellos mismos. Mi gran abuelo conejo, deme la posibilidad de desarrollar esa habilidad para escuchar y saber entender y comprender la ciclicidad, el movimiento de este vibrar en este plano existencial, pero también en el mundo onírico, en el mundo del sueño, en el mundo donde morimos y regresamos al día siguiente. Pero sobre todo, mi gran abuelo conejo, mi gran abuelita Mayahue, Pasteca, hagan lo que realmente yo merezco. Damos una vuelta
Vamos con atl y xutecutl. Damos otra vueltita. Mi gran abuelo, mi gran abuela, xutecutl, tú que eres justo, tú que eres el mismísimo vibrar, la irradiación del sol, te pido, mi gran Señor, no voy a hacer tejochi xutecutl, que tejochi tigual tlahuiloti, tigual nahuatiti, nuchti, yawalawe to voy a hacer tonatiutzi. Ihkon xinechkauili, ihkon xinechtiochiua, ihkon xinechyolahkukui, pain tlaltikpaktzintli, kampa nehua noihkon nikneki ninemis, ken tehuatzin, ninemis pan tlahkotian, kuali manikixita, tlayoua uan tlaneliscayotl, tehuatzi xinechkauiliti, pain no tequiyotzin, pain, no nemiliscayotzin, manon mohuinehnemi, manon yahti, pain tlaltikpaktzi. No nantzin tehuatzi atzintli, xinechuititi maninehnentin ikon, tlayakan tlantleo moteltia, nehua manihueli manikiewalo, o maniktlanti. Maka kema manimotelti, y pampatlanimoteltis, ni molonías ken sokitl, ni molonías, huaycón, amo y capactli ni nemis. Mi gran Señor del fuego celeste, así como tú vienes anunciando el amanecer, así como tú vienes anunciando esa luz que genera sabiduría, esperanza, que genera amor a la vida, que genera esa centralidad del saber reconocer de la luz y oscuridad, de saber entender y comprender que después de la oscuridad tiene que llegar la luz. Enséñame que en esta vida y en este ejercicio que realizaré, que no al primer intento lo lograré, pero yo sé que lo podré realizar. Dame tú la fuerza de voluntad, mi gran abuelita, agua, de ser perseverante como tú, de fluir, que a pesar de los obstáculos puedas empoderarme a que yo camine, a que yo avance, que no me estanque y me apeste como ese lodo, porque entonces dejaré de vivir en esa centralidad y me enfocaré en todos los defectos, en todos los errores que yo pueda tener en mi camino. Pero sobre todo, enséñame a ser como esa gota de agua que perfora la roca más dura que podamos encontrar en este plano, ¿verdad? Y que yo pueda lograr mi objetivo con esta pulsera de protección. Damos otra vuelta para Itzcuintli. No hueytahtzin tehuatzin Itzcuintli, ken tehuatzin tihueyxtok, que tehuatzin campa catinentok. Nimitzontlahtlanilia tehuatzin, xinechohuinehnemititi kamiktlampa, campa manikyekita, campa maniknotza, tehuatzin nopa xontlahto, campa miktlantecuhtli, miktlansiuatl, campa tezcatlipoca, manechonpalewi. Campa yehuatzin, manechitueti kenon pamelauac, ni yolpaquis panintlalticpac. Ihkon cuacnias miktlampa, amo ni moyolcocohtas, amo niknemilitas, quien ni canehua, xicualionipac, panintlalticpac. Ihkon, manechkawili, maquitlapo incaltechli campa nehua ninemis, campa ollas, oncate, no coluan, no nemiliscayoan, campa niquintlahtlanelis, tlamachilistli, nequilistli iuan pahtli, ica nimopahtis, ica nochi notlacayoan. Y conten, no ignizi, no coltzin itzcuintli, xnechohuinehnemititi,
Quentejoatinemi. Mi gran y honorable, gran abuelito, perrito de obsidiana, guíame en ese camino de lealtad a mis objetivos. Enséñame a ser leal y defender mis propios ideales. No permitas que esa nube, que ese aire que me contamina, ese aire que no permite el aire y la voluntad de otros, que me obstaculice en mi camino. Pero sobre todo, abuelito, guíame a ese gran Señor que está empoderado en el valle del eterno descanso, conocido como el Valle de los Muertos. Permíteme conocerlo y conectarme con Él, para pedirle permiso de conectarme con mis ancestros, con mis vidas pasadas, con mi sabiduría ancestral. Ayúdame y que me hagan ustedes entender y comprender el gran valor de vivir en estos dos mundos, en el mundo onírico del ensueño y en el mundo material y físico, que algunos lo crean y lo recrean. Así pues, mi honorable abuelito Izcuintli, mi perrito de obsidiana, tú que vibras en mi ser, permíteme y ayúdame a protegerme. Damos otra vueltita. No voy a siente juati xochipili, xinechhuititi kapakli maninemi, ika yeknehnemilistl, ika xochahuya nemilistl, kamihtotilistl, ika tlacuicali, ika mihtotilistli, ika teo mihtotilistl. Kapanotlahtol mayawi ken xochitlahtoli, kapanonemiliscayo, maninehnemi ken xochahuyaktzin, akin nechitas, akin nechnotzas, makimati no techuelis con nechtis, y teochihualiscayotzi. Maninemi kapachtli ken osomatli nochipa, amo intequipachtli ken cocolistli, manech ixpohpol, manech kahkayawa, ken okseki ken kahkayawa toikniwa, pampa kipiah miek tomin, miek tlemach, kinemiliah ihkon kachipakiski. Tehuatzix nechuititi, masan achitzin, masan pansetla nextilistli, maski panseo hunemiliscayo, manipaki pamilawak manechpak. Mi gran abuelo, Señor de las Flores, con humildad te pido que me puedas proteger y que me puedas empoderar con mi pulserita. Que yo pueda disfrutar de las cosas bellas y hermosas de la naturaleza. Un amanecer, un atardecer. Que me liberes y me libres de la vanidad, del orgullo, del engreidismo, en creer que soy superior a los demás por lo que tengo en el ámbito del dinero y el material. Que bien es necesario el dinero y lo material, pero no es el sendero que yo persigo. Yo persigo el sendero del conocimiento, el sendero del autorreconocimiento y conocimiento a través de la danza, a través del canto, a través de la ceremonia, a través de caminar armoniosamente con mis hermanos y que les pueda yo compartir lo poco o lo mucho que yo pueda vivir. Pero sobre todo, mi abuelito, te pido que yo pueda vivir con alegría y armonía como el abuelito mono, que pueda yo disfrutar del momento y que no esté pensando en que no tengo, sino aprender con todo lo que tengo, el día de hoy y siempre. No voy a estar sin tejuatzi pastecat, campacatinento, campacatilleto. Pampa no tlacayo, no tlanemiliscayo, no nequilis, no iki pastecat. También es medicina. Xinechoncahuili, manonemi kempah. Maniquimpahti no chinocniwa, ika no tlahtol, ika no tlanemiliscayo, ika no chicahuiliscayo.
Campano tlahtol maasi pa in yolo, maasi pa in tlamachilis, maasi pa in nemilis. Catehuatzi nonanzi malinalzi. Snechun palewi. Manonehnemi no ihkon. Maniyewaliti katlakpak mania. Amo katlatzintla. Tehuatzi tikmati. Tleno pahli kineki no yolo. Tleno pahli kineki no tlanemiliscayo. Tleno pahli kineki no yoltonal nahual. Tleno yoltonal kineki campanejo nemis, campanejo paquis. Damos una vuelta. Mi gran Señor de la medicina, te pido que yo pueda hacer medicina, que intentes ayudarme a visualizar cuál es mi medicina. Mi gran Señor, Tezcatlipoca Ixquimili, mi gran Señor, Tehuatzi no hueitahzi, Nicani mitzontlahtlanilia Tehuatzi, Acatl, Acatopiltzin, Tehuatzi no hueitahzi, Tlejo tejo tiquixnamiki tiquixita, Quetzalcoatl iuan Tezcatlipoca, Pampapanipa no tlacayo oncajome, Tezcatlipoca iuan Quetzalcoatl. Tehuatzi xinechpaleuito sepa matinemica matitequipanoca, ken acatl, maticmanouica totlalnantzi iuan nochi ken kineki ticmanouisque. Matinemican ken sitlalime, ken sitlalime, kipia intlauil, sehsecan, uanemi insepan. Ihko, no ihko nigneki ninemis. Tehuatzi caín moteochihualiscayo, manicontlali, maniconihto, keno ni monemitis, keno ni moyectlalitas. Aman, ni cani consetilia, no ihko ninemis, no ihko ni yetos. Aman, ni cana mechontlahtlanilia, amehuatzitzinte xnechonpaleuitaca, amehuatzitzinte xnechteochitaca. Mi gran Señor, el del espejo de obsidiana, el espejo humeante, ayúdame a dispersar este humo que viene como la contaminación de la religión, como la educación que me brindaron. Permíteme tomar conciencia del empoderamiento que yo tengo en mi vida, en mi existir. Hecho está, así será y así lo trabajaré. Yo sé que me falta mucho por aprender, pero estoy dispuesto y por eso estoy aquí, mi gran Señor, pidiéndoles a todos ustedes que yo pueda trabajar. Que yo pueda trabajar como el carrizo, protegiendo la madre tierra y protegiendo a mis hermanos a mi alrededor. Que yo pueda vivir como las estrellas, cada quien con su propia luz, pero juntos en un mismo sendero. Que yo pueda ser esa luz de esa estrella, iluminar la vida de alguien más, que necesite conocimiento, que necesite guía en este sendero. Protégeme de esa vanidad. Pues aquí les pido yo a ustedes que podamos trabajar armoniosamente. Esa sería la plegaria, hermanitos, para hacer nuestra pulsera. Después de hacer esto, empezamos a amarrarlo, ¿verdad? Les decía yo, aquí va a depender también de nuestra creatividad, de empezar a tejerlo, ¿sí? Lo empezamos a tejer, vamos a empezar asegurando nuestra cuentita, en este caso de obsidiana. La vez pasada lo hicimos con cuentita de jade, hoy vamos a hacerlo con una cuentita de obsidiana, ¿verdad? Aquí vamos nosotros atando nuestra pulserita. Podemos hacerlo así como lo estoy haciendo, miren, lo vamos atando. O ustedes también desde su creatividad empezar a trabajarlo, ¿verdad? Miren, así lo vamos amarrando nuestra pulserita, ¿sí? Y pues con esto termino diciéndoles, va a depender mucho de la creatividad. Van a decir, bueno, llegamos nada más al carrizo. Claro, nos hace falta ocelot, cuauhtli, coscacuauhtli, olin, tecpatl, quiahuitl y xochitl. Nos faltan 7.
Pero ¿qué tenemos que hacer con esto? Bueno, esos 7, cuando nosotros terminemos de trabajar con nuestra pulserita, en esos 13 días, ¿verdad? En esos 13 días que nosotros vamos a tratar de, en la trecena, de trabajarlo energéticamente, ¿verdad? Vamos a ir haciendo plegarias en cada uno de los tonales. Miren, ahí vamos. Ahí lo vamos a ir tejiendo hasta terminar todo este hilo que quedó. Son otros 13, ¿verdad? Que lo vamos a ir tejiendo. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a tener nuestra pulserita? Por una trecena. ¿Y lo puedo volver a hacer? Claro que sí, lo podemos volver a renovarlo. Podemos decir, híjole, pues es que como yo trabajo donde sí tengo que ensuciar mi pulserita, pues simplemente lo cortan, lo entierran en la tierrita, ¿verdad? Porque así hay que regresarlo a la energía generadora, y pues nuevamente hacemos nuestra otra pulserita, ¿sí? Es por ello que les pido yo que consigan su hilito rojo por y para el trabajo que nosotros vamos a realizar, porque lo vamos a seguir realizándolo. Recuerden, apenas estamos trabajando con la energía de la luna, nos hace falta con la energía de Xolotl, que es la estrella más hermosa que podemos encontrar en el cielo, la estrella más grande, también le decimos nosotros, Hueycitlali, la estrella más grande, pero también la otra advocación como Tlahuizcalpantecutli, ¿verdad? Como la estrella grande de la mañana, la estrella de la mañana o la estrella de la aurora, que lo podemos encontrar dentro de las traducciones, que realmente representa uno de los trabajos más emblemático en el orden de conocer la energía con la que podemos trabajar, ¿sí? Miren, así de esta manera va a ir quedando nuestra pulserita, ¿verdad? Yo sé que se ensucia, pero lo podemos empezar a renovar. La plegaria yo estoy intentando escribirlo, ¿verdad? Pero de todas maneras ustedes también puedan intentar escribirlo desde este video que estamos grabando, ¿verdad? Y pues con ello poder tener nuestra pulserita de protección en la realización de los ejercicios que hemos estado viendo en las clases, ¿sí? Bueno, hermanitos, ya casi, miren, lo termino ahorita enseguida, y pues yo les agradezco infinitamente pues la confianza que me han tenido para poder guiarlos en este pequeño trabajo, ¿verdad? Los hermanitos, algunos hermanitos lo hicimos esto en el Calpulli, Huitzilin y Pañejecas, ¿verdad? Pero pues ahorita les estoy dando estas instrucciones, sobre todo la plegaria, para que puedan ustedes mismas, hacer esta pulserita y poderlo portar, ¿verdad? Ahora, algunos me decían, ¿puedo hacer mi pulserita solamente así, miren, así de delgadito? Sí, lo podemos hacer, ¿no? Lo podemos hacer, pero recuerden que lo estamos trabajando por trecena. Ya habrá un momento donde ustedes puedan solamente hacer una pulserita uno solo, pero con el ejercicio que ya hemos hecho, ¿no? Recuerden, ahorita estamos trabajando como nuestra pulsera de protección que necesitamos en lo que estamos estudiando, ¿no? Bien, hermanitos, pues yo les agradezco infinitamente su atención a este video, y pues lo vamos a tratar de subir en las diferentes plataformas que tenemos. Ya en unos días vamos a empezar a subir toda esta información en la página que nuestro hermanito Yauye Katzin nos ayudó a crear. Ya tenemos una página en internet donde podremos descargar, podemos colaborar con los libros que ya tenemos, materiales, videos y todo eso, pues un poquito para solventar los gastos, ¿verdad?, de todo lo que estamos haciendo. Muy bien, hermanitos,
Que tengan una excelente tarde, noche o día, dependiendo de la hora que vean este video. Timoitasque, nos vemos, no nos despedimos, nos vemos, ya sea en este plano existencial o en Mictlampa. Tlazohcamatimie.